Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios por medio de este canal de Rincón de Dios, cada para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gracias a mi Dios, al Dios de Israel, al Padre Dios de mi Señor Jesús, a mi Dios y mi Padre, por darme el privilegio una vez más de compartir su palabra, y le pido a Él que sea su Espíritu Santo guiándome a través de toda esta predicación para que yo no hable esa Biblia de hombre, ni pensamientos míos, ni lo que a mí me gusta o lo que me da, sino que yo hable todo el consejo de Dios, sino que yo hable, de toda la revelación de Dios, para que sea el Dios de la palabra, el Dios de Israel, glorificado por medio mío. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo también glorifique a su Dios, dándome de lo suyo y haciéndomelo saber, y que la palabra de Dios glorifique al Dios de la palabra. Le pido todo esto al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos y amigos, continuando con las predicaciones del Evangelio de Marcos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a estar en Marcos 9, ¿verdad? De Marcos 9, de 42 al 50. Vamos a hacer, como siempre, hago un breve resumen de lo que se viene hablando, ¿verdad? En el video anterior vimos como mi Señor Jesús anuncia por segunda vez su muerte, ¿verdad? Y cosa que hace evidente quién es, cosa que manifiesta quién es mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque al hombre no le he dado a conocer las razones y los tiempos, dice la Escritura, ¿verdad? Si mi Señor Jesús conocía las razones, es decir, las circunstancias que lo iban a llevar a la cruz, y conocía el tiempo exacto de su muerte y de su ascensión al Padre, significa que Él es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Sin embargo, mi Señor Jesús le comunica esto por segunda vez a los apóstoles, a sus apóstoles. Recordemos que Él espera que estén solos para comunicárselo a ellos, porque dice la Escritura que a los apóstoles les fue dado a conocer los secretos del reino, no hacía los demás. Entonces, cuando ellos estaban solas, mi Señor Jesús le dice esto, que era necesario el Hijo del Hombre ser muerto, pero que resucitaría el tercer día. Y bueno, gloria a Dios por esa resurrección. Sin embargo, los apóstoles no comprendieron qué significaba eso, y tampoco quisieron preguntarle porque tenían miedo, ¿ok? Porque tenían miedo. Es como este dicho que dice, si no quieres saber la respuesta, no preguntes, ¿verdad? Entonces ellos tenían miedo de preguntarle, por lo cual mi Señor Jesús no se los explicó, pues. Pero aquí vemos en esta porción de la palabra claramente que mi Señor Jesucristo es Dios, porque conoce los tiempos y las razones que al hombre no le es permitido conocer. Amén. También vimos quién era el mayor. Y recordemos que los apóstoles venían discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Mi Señor Jesús se da cuenta que ellos vienen discutiendo, y cuando llegan a la casa de Pedro en Galilea y ya entran en la casa, Él les pregunta, ¿qué era lo que venían ustedes discutiendo por el camino? Sin embargo, ellos
no se anima a comentarle porque estaban discutiendo precisamente quién era mayor y sabían que mi Señor Jesús los iba a reprender. O sea, ellos sabían que a mi Señor Jesús no le iba a gustar que ellos estuvieran hablando sobre ese tema, de quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Sin embargo, como en la porción anterior, aquí vemos la omnisciencia de mi Señor Jesús. ¿En qué? En que a pesar de que ellos no le quisieron comentar, mi Señor Jesús le dice que el que quiera ser primero en el reino de los cielos tiene que ser el último y el servidor de todos. Amén. Entonces ahí vemos la omnisciencia de mi Señor Jesús. No era que mi Señor Jesús no sabía de qué estaban hablando. Él sabía de qué estaban hablando. Lo que pasa es que quería que ellos le dijeran a él, que ellos se manifestasen y le dijeran a él lo que ellos estaban hablando. Es como por ejemplo cuando el Dios de Israel, cuando Adán peca, ¿verdad? Que Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? No es porque Dios no sepa dónde está, Dios sabe todo y Dios es omnipresente, ¿verdad? Era porque Dios quería que Adán se manifestase. Al igual que en esa oportunidad, Jesús quería que sus apóstoles le comentasen a él lo que ellos estaban hablando. ¿Ok? Se ve claramente en este pasaje la omnisciencia de mi Señor Jesús, que les explica, sin saber lo que ellos discutían, que el que quiera ser primero en el reino de los cielos será el último. ¿Qué significa esto? Bueno, hermano, que las cosas en el reino de los cielos no se dan como aquí en la tierra, hermano, no se dan como aquí en la tierra. En el reino de los cielos es todo lo contrario. Aquí en la tierra el mayor es el que estudia más, el que es más famoso, el que tiene mejor economía, el que llama más la atención, el que es más carismático. Aquí se miden por los títulos, por la fama. Aquí esos son los que son más los primeros, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, hermano, el más humilde, el más sencillo, es el que va a ser más exaltado por Dios. Dice la palabra, someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él lo exaltará cuando fuese tiempo. Mi Señor Jesús dio ejemplo de eso, viniendo como un servidor. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que en el reino de los cielos, el más humilde es el que va a ser primero y el que sirva a los demás, tal como hizo mi Señor Jesús. Amén. En el reino de los cielos no se mide la importancia de la persona por los títulos, por la economía, por la fama, sino por la humildad, la sencillez y la bondad y la sujeción a Dios sobre todas las cosas. Y recordemos la palabra que dijo mi Señor Jesús: aquel que se humille, el que se humille será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Entonces tenemos el mejor ejemplo, como siempre, lo encontramos en mi Señor Jesús, y que por su obediencia y por su infinita humildad, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que aquí no funciona. En el reino de los cielos no es el que tenga más poder, no es el que tenga más seguidores, más fama, no, es el más humilde y el más insignificante aquí en la tierra, y el más humilde va a ser en el reino de los cielos el más grande. Amén. Y bueno, para esto mi Señor Jesús le pone a un niño
a un niño en medio de ellos y le dice que si no, que lo que son como ese niño son los primeros en el reino de los cielos. Amén. Entonces, bueno, esto para resumir un poco lo que se dio el video anterior. Ahora vamos a la palabra que nos corresponde el día de hoy. Vamos a tomar desde el versículo 41. Dije Marcos 42, pero vamos a tomar desde el versículo 41 porque es importante para que estemos en contexto, ¿verdad? Entonces, dice así la palabra del Señor: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, que cree en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se lo hace al mar. Amén. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida que en la vida manco teniendo dos manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos muere y el fuego no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal será insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened vosotros sal en vosotros, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, como siempre, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a discernir la palabra, hermanos y amigos. Entonces, bueno, comenzamos con el versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no quedará sin recompensa. Amén. Aquí vemos la bendición que es servir a los siervos del Señor, la bendición que es comportarse bien con un siervo del Señor, porque es de Cristo, porque esa persona es parte de la gran familia de Dios, porque esa persona viene de parte del Señor Jesucristo. Si nosotros le servimos en lo más mínimo, no quedaremos sin recompensa. Y esto aquí puede ser una advertencia a las personas que desprecian a los cristianos, a las personas que los ignoran. Cuiden lo que le hacen al pueblo de Dios, cuiden. Perdón. Cuídense de tratarlos bien, cuídense de tratarlos bien, porque todo el bien que le hagan al pueblo de Dios por ser de Cristo no quedarán sin recompensa. Recordemos este pasaje cuando mi Señor Jesús le dice a los que están a la derecha de él, le dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de comer, porque tuve desnudo y me vestiste, porque tuve enfermo y preso y me fuiste a visitar. Y lo de la derecha Señor, cuando te vimos en estas condiciones, hicimos todo esto por ti. Cuando lo hicieron por uno de estos más pequeños que yo, por mí lo han hecho. Por uno de estos hermanos míos más pequeños que yo, por mí lo han hecho. Amén. Así que cualquier buena obra que le hagamos a un siervo de Cristo por ser de Cristo, no quedarán sin recompensa. Amén. Pero, cuidado,
porque esta parte tiene un lado negativo, un lado positivo, que lo acabamos de ver en el versículo 41, pero también tiene un lado negativo. Vamos a leer el versículo 42 para que vean. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera. Vamos a hablar de cualquiera que haga tropezar perdón, a uno de estos pequeños que creen en mí. Amén. ¿Por qué llama el Señor Jesús a sus hermanos estos pequeños? Porque Él acaba de decir en los versículos pasados que si queremos ser el primero en el reino de los cielos, tenemos que ser como un niño. ¿Como un niño en qué sentido? En que los niños son humildes y se humillan. A un niño no le importa rogar al Padre, llorar al Padre, clamar al Padre. Un niño es humilde y se humilla. Y sobre todo porque un niño tiene la plena confianza, tiene siempre plena confianza en que el Padre le va a dar lo que Él le ha pedido. Quiere decir que si un padre le dice a un niño, un padre general le dice a un niño, si tú pasas ese examen de matemáticas con buenas notas, yo te regalo una bicicleta. Y el niño tiene la plena confianza de que su padre que le ha prometido algo se lo cumplirá. Amén. Bueno, por eso el cristiano tiene que ser como un niño en ese sentido. En tener esa fe en nuestro Padre Celestial, esa fe que no dude, que sabe que Dios promete lo que cumple, sin importar cómo esté la circunstancia, y esa humildad para lograr, para clamar, para pedir, para llorar, si es necesario a nuestro Padre, que Él siempre nos escucha. Amén. Entonces por eso, cuando la Biblia aquí en el versículo 42 nos dice cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, se está refiriendo a los cristianos, que todos los hijos de Dios somos como niños, en el sentido de que le creemos a Él todo lo que Él nos ha prometido y no dudamos en su palabra, porque Él es fiel, y también que somos humildes. Así que cuando Jesús está hablando aquí de estos pequeños que creen en mí, significa a los hijos de Dios, a sus hermanos en la fe que creen en Él. Entonces, que dice que cualquiera que haga sopesar a un cristiano, a uno que cree en Él, a uno que confía en el Padre y en Él como un niño, fíjese lo que sigue diciendo, le fuera, mejor fuera si se le hace una piedra de molino en el cuello y se la arrojase en el mar. Fíjense bien lo terrible que dice Dios, no lo digo yo, lo dice el Dios que es veraz, el Dios de Israel. Fíjense lo terrible que es tratar mal o hacer caer o hacer algún daño al pueblo de Dios, a esos hombres y mujeres que como niños creen ciegamente en las palabras del Padre, en todas las promesas que le ha hecho Él, y que humildemente le claman día y noche, con corazones contritos y humillados. Fíjense lo terrible que es hacer tropezar a un hijo de Dios, hacer tropezar a un hombre o a una mujer que tiene esta fe en Dios y esta humildad como la de un niño. Amén. Fíjense lo terrible. La Biblia declara que fuera mejor que saltar una piedra de molino al cuello y se arrojara al fondo del mar. O en otra palabra, fuera mejor que no hubiera nacido. Entonces es terrible, es de gran bendición bendecir al pueblo de Dios,
ayudarlo, tenderle la mano a un mensajero de Dios, a un hijo de Dios y a un siervo de Dios. Pero por otra parte, es terrible cuando alguien se opone a ellos, cuando alguien, por ser hijo de Dios, va en contra de ellos. Cuando alguien, por no tolerarnos o no tolerar a Cristo, ataca al pueblo cristiano, es terrible, hermano, es terrible, porque esa persona no está batallando con hombres, esa persona está batallando con el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, y Él hace justicia y se venga. Mía la justicia, mía la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Cosa horrenda caer en manos de Dios viviente, porque Dios es amor, claro que sí. Él es la fuente del amor, pero también es fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. Entonces, hermano, entonces, amigos que me escuchan, traten bien al pueblo de Dios viviente, trátelo bien, no lo ofenda, no trate de obstaculizarlo y mucho menos de dañarlo físicamente, porque Dios es vengador de ellos y Dios es justo y pagará a cada cual lo que haya cosechado. Amén. Entonces, para que veamos las dos caras de la moneda, ¿verdad? Las bendiciones que tenemos cuando le servimos al pueblo de Dios en cualquier cosa, hasta en la más insignificante, pero también la maldición que acarreamos si ofendemos al pueblo de Dios, si lo lastimamos o si lo hacemos caer de alguna manera, las consecuencias van a ser graves, hermano, porque Dios es vengador, porque Dios es justo y porque Dios tiene cuidado de su pueblo y nadie es más fuerte que Dios. Cosa horrenda es caer en manos de Dios viviente. Amén. Por eso sigue diciendo, versículo 43, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala mejor. De entrar en la vida manco que teniendo dos manos se ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Fíjense bien, por eso mismo le sigue diciendo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Porque es mejor entrar a la vida, esta es la vida eterna, manco que con las dos manos caer al infierno. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? Por ejemplo, esto es para las personas que agreden o que afligen al pueblo de Dios. No usemos estas dos manos, Señor, hermanos y amigos, para infligirle daño a nuestro prójimo. No lo hagamos. Y a ningún hombre, porque todos los hombres son hechos a imagen y semejanza de Dios. No usemos estas dos manos para afligir a ningún hombre. Pero sobre todas las cosas, hermano, no usemos los miembros de nuestro cuerpo carnal terrenal para impedir que la obra de Dios se lleve a cabo, para impedir que un hermano predique, para impedir que un hermano haga la obra que el Señor le ha encomendado. No usemos nuestras manos para derramar sangre santa, como por ejemplo, los fariseos martirizaron a Esteban. Ellos usaron estos miembros que nos da Dios para lapidar injustamente a Esteban. Y justamente porque él no estaba haciendo nada malo, él no estaba haciendo nada digno de muerte. Al contrario, hermano, él estaba hablando, proclamando el Evangelio, proclamando a Cristo,
Pero los fariseos, hijos del diablo, que estaban ofendiendo con él, no soportaron la verdad, crujieron los dientes, señalaron de ira y de rencor y con sus manos lapidaron al justo Esteban. Entonces no usemos nuestros miembros que Dios nos ha dado, hermanos, para ir en contra del Dios viviente, hermanos. Sí, y digo ir en contra de Dios viviente, porque ustedes dirán, ajá, pero es que los fariseos no fueron en contra de Dios, fueron en contra de Esteban. Bueno, hermano, es que la iglesia, la cual somos nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la Escritura que es carne de su carne y hueso de su hueso. Es decir, la iglesia es carne de la carne de Cristo y hueso de su hueso. Amén. Entonces, lo que nos hacen a nosotros, no nos están haciendo a nosotros. Lo que nos hacen a nosotros, se lo están haciendo a aquel que nos envió. ¿Y quién nos envió a nosotros a predicar el Evangelio? Cristo. ¿Quién envió a Esteban a predicar el Evangelio? Cristo. ¿Qué espíritu estaba en Esteban? Perdón, para que él predicara el Evangelio con el de nueva verdad, el Espíritu de Cristo. Entonces, no usemos estos miembros de nuestro cuerpo para hacer tropiezo al hermano, para hacerle daño al hermano que viene a predicarnos de Cristo, como lo hicieron esos hijos del diablo con Esteban, que los mataron, hermano. Fuera mejor, antes de hacer eso, fuera mejor cortarnos los dos brazos y así no pecar contra el pueblo de Dios. Recuerden lo que dice el Antiguo Testamento sobre Abraham: maldecirá a los que te maldigan y bendecirá a los que te bendigan. Bueno, nosotros por medio de Cristo estamos en este pacto de Abraham y estamos también bajo el nuevo pacto. Entonces es gravísimo, hermanos, hacer lo que los fariseos le hicieron a Esteban, porque no se estaban oponiendo a un hombre, se estaban oponiendo al que lo envió, se estaban oponiendo a Cristo. Otro ejemplo que le doy, perdón, otro ejemplo que le doy, perdón, el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo mataba con sus manos a cristianos. Por cierto, él fue testigo ocular de la muerte de Esteban, ¿verdad? Y resulta que cuando Pablo tiene el encuentro con Cristo glorificado, ¿qué le dice Cristo? Esteban, ¿por qué me persigues? Duras cosas te cosas contra el aguijón. Pero ya va. Pablo no estaba persiguiendo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a sus discípulos. Ve el punto es que nosotros somos como cuerpo de Cristo, carne de su carne y hueso de su hueso. Y todo lo que nos hagan a nosotros, se lo están haciendo a Cristo. El desprecio que nos hacen a nosotros cuando no lo reciben, no nos están despreciando a nosotros, nos están despreciando a aquel que nos envió y a aquel que lo envió. Están despreciando al Dios Hijo, al Hijo de Dios y al Padre que lo envió. No solamente a nosotros. ¿Ok? Perdón. Entonces, hermanos y amigos, este es el punto. El punto es que es mejor cortarse los miembros
y echarlos al fuego y entrar a la vida eterna manco, sin un brazo, tal vez sin los dos, que dañar con esos miembros al cuerpo de Cristo, que dañar con esos miembros a los hijos de Dios, hermano. Es mejor, hermano. Así que, por favor, traten bien al pueblo de Dios por cuanto viene de Dios y de Cristo. Amén. Entonces, fíjense lo que dice, que es mejor entrar en la vida eterna, sin brazos, que caer con los dos brazos en el infierno, en el fuego que no se apaga, ¿verdad? Donde el gusano no muere. Vamos a leer otra vez, hermanos. Dice, es mejor te descender en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Hermano, entonces aquí podemos decir, hermanos y amigos, el infierno es real, no es como dice la secta de los testigos de Jehová, que no hay infierno, que uno muere y ya. Bueno, hermano, aquí Cristo está diciendo todo lo contrario, hermano. No es que yo quiera que haya infierno, no es que yo, porque yo fantaseo que hay un infierno y yo digo, no hay un infierno, porque a mí se me ocurrió, como a ellos se les ocurre decir que no hay infierno. Mire, hermano, y esto es muy delicado también. Yo no puedo estarle quitando cosas a la palabra a mi conveniencia o a lo que yo entiendo o a lo que yo creo, hermano. Yo no puedo estarle quitando cosas a la palabra. Si yo le quito algo al Evangelio, ya no es el Evangelio de Cristo. Y cualquiera que predique otro Evangelio diferente a este, sea hombre o sea ángel, sea anatema, maldito por Dios. Yo no puedo, yo como siervo de Dios Altísimo, no puedo quitarle nada a la palabra ni estar inventando de más, hermano. Porque la palabra de Dios no se inventa, las revelaciones no se inventan, las revelaciones están ya. Uno solamente tiene que predicar conforme a esto. Y aquí dice que el infierno es el fuego que nunca se apaga. Y el que más habló de la Biblia es mi Señor Jesús. Y fíjense bien, todos los que le hagan daño al pueblo de Dios no quedarán sin castigo. No quedarán sin castigo, hermano. Es mejor estar mucho de los brazos o manco, pero no hacer daño al pueblo de Dios. Es mejor entrar manco a la vida eterna que caer con tus dos brazos al fuego eterno que nunca se apaga. Amén. Y cuiden de hacer daño, cuídense, hermanos y amigos, de hacer daño al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, porque es pueblo de Dios y Dios es vengador. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir. Dice versículo 44, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fíjese bien que el gusano de los que caen en el infierno nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es lo contrario a la gloria eterna. En la gloria, cuando estemos en Cristo, en el reino de los cielos, en gloria, lo que nunca va a morir es el gozo. Siempre vamos a estar gozosos, alegres, contentos, felices, doblemente dichosos, porque vamos a estar en presencia de nuestro Dios. Ese gozo nadie lo va a quitar, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Ese gozo va a ser inefable por toda la eternidad. Amén. Pero aquí en el infierno
un contraste con esto, el infierno, el gusano nunca va a dejar de ser y el fuego nunca se va a apagar. Por un lado, los hijos de Dios tendremos vida eterna, gozo eterno, paz eterna, plenitud perpetua, delicias a la diestra de nuestro Dios. Amén. Pero por otro lado, en el infierno, el gusano de ellos nunca cesará y el fuego no se apagará. Quiere decir que el tormento y la vergüenza y el dolor y el sufrimiento va a ser tan eterno como la gloria venidera que se ha de manifestar en los hijos de Dios. Amén. Para unos vergüenza eterna, sufrimiento eterno, dolor eterno. Para los que confiamos en Cristo, gozo eterno, paz perpetua y delicias a la diestra de nuestro Dios por toda la eternidad. Amén. Entonces, para los que dicen que no hay infierno, yo no sé cómo ellos hacen para saltarse esos versículos, porque escrito está. Entonces yo no puedo, como a mí me da miedo el infierno, o como como yo en mi humanidad no entiendo cómo un Dios que es amor puede echar a personas al infierno, porque eso es lo que los testigos de Jehová alegan, que como Dios es amor, Dios no puede echar nada al infierno, nadie al infierno, perdón. Entonces, bueno, ese es el problema de ellos. El problema mío, hermano y amigo, es predicar el evangelio tal cual, sin omitir lo que yo no entiendo o lo que a mí no me parece. A ustedes no les importa lo que a mí me parece o lo que yo no entiendo. A ustedes les tiene que importar que yo les predique todo el consejo de Dios. Amén. Y la Biblia es clara. Para los hijos de Dios, gloria, eternidad, gozo y paz perpetua. Para los hijos del diablo, para los que no creyeron en Cristo, vergüenza eterna, sufrimiento eterno, condenación eterna, castigo eterno. Amén. El gusano de ellos nunca muere, el fuego nunca se apaga, hermano. Dolor eterno comparado con la gloria eterna y gozo eterno. Amén. Entonces, si hay un infierno, no se dejen engañar. No importa si el infierno suena feo, no importa si suena ficticio, no importa. Si Dios lo dijo, así es. Yo no tengo que dudar de la palabra de Dios, ni tengo que estarle quitando nada, ni tengo que estarle agregando nada para quedar bien con ustedes. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es predicar el consejo de Dios. Amén. Ok. Amén, hermano. Entonces seguimos. Sigue diciendo, y si tu pie te fuera ocasión de caer, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Te es sentada la vida cojo, que teniendo 2 pies echados en el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Amén. Y sigue con el mismo sentir. Dice, y si tu pie te es ocasión de caer, entonces córtalo, porque te es mejor entrar cojo a la vida que con tus 2 pies caer en el infierno, en el fuego que no puede ser apagado. Es lo mismo, hermano. Dios nos ha dado esas extremidades para servirle a Él, para glorificarle a Él, para andar en su camino, no para estar oponiéndonos y afligiendo al pueblo de Dios. Por ejemplo, los fariseos, hijos del diablo, obviamente, ellos estaban detrás de Jesús y lo seguían a muchas partes. Pero no precisamente para aprender de Él, pero no precisamente para adquirir sabiduría, pero no precisamente para conocer a Dios,
sino para ver qué decía, para tentarle, para tenderle trampa. ¿Entiendes? Entonces no usemos, nuevamente les digo, no usemos los miembros que nos ha dado Dios para hacer lo malo al pueblo de Dios. Como dice la palabra, hay 6 cosas y hasta 7 cosas que Dios aborrece. Y una de ellas es los pies que corren presurosos a derramar sangre. No seamos como ese tipo de personas que tenemos estos pies que nos ha dado Dios, pero lo usamos, hermano, para enfrentar al pueblo de Dios. No seamos como Saulo, que corría de un lugar a otro, pero para asolar a la iglesia de Dios. No seamos así, hermano. Mejor fuera que nos cortáramos los 2 pies, hermano. Porque si entramos en la vida cojos, perdón, o mochos de los 2 pies, no importa, porque en el reino de los cielos nadie va a ser discapacitado, todos vamos a estar en nuestro máximo potencial y en nuestra salud máxima, pues como diríamos. Pero es preferible estar manco de pies y de manos al reino de los cielos que con esos pies y con esos pies y con esas 2 manos hacer tropezar a un hijo de Dios, o serle de tropiezo a un hijo de Dios, o peor, matar a un hijo de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero Dios fue misericordioso con Pablo, y por eso Pablo dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Por eso Pablo dice que de los apóstoles él es el último, con un abortivo. Pablo sabía lo que él había hecho, pero la misericordia de Dios y la gracia de Dios abundó para con él. Amén. Pero ojo, no significa que Dios no se va a vengar de aquellos que le hacen mal a sus hijos. Porque fíjese lo que dice, mejor le hubiera sido, es como lo que dice en el primer versículo que vimos, mejor le hubiera sido hartarse una roca de molino en el cuello y arrojarse al fondo del mar. Con este cuerpo que Dios nos ha dado, no hagamos tropezar a un hijo de Dios. Y hermano, muy importante también, a veces uno como hijo de Dios tiene amigos que no le convienen, y esos amigos también uno tiene que desecharlos, esas malas amistades que te llevan a pecar, que te llevan a hacer lo malo delante de Dios. También uno las puede cortar, uno las puede alejar de uno para que no nos sean de tropiezo. Amén. Pero es muy importante, hermano, no ser opositores del Evangelio, no afligir al pueblo de Dios, porque el Dios de Israel va a hacer justicia y va a cobrar venganza. Es mejor estar sin manos y sin pies que con estas manos y con estos pies que nos dio le hagamos daño al pueblo de Dios. Cuidado, hermanos, porque Dios es amor, pero también fuego consumidor. No seamos como los fariseos que utilizaban los pies, pero para ir a ver qué hacía mi Señor Jesús, va a ir corriendo a donde estaba Él, pero para estarlo señalando, para estarlo criticando, para estarlo blasfemando delante de Él. No hagamos eso, hermano, no lo hagamos, porque es mejor estar, en ese caso nos sería mejor estar mancos y mochos de los pies y de las manos, pero entrar en el reino de Dios. Pero los que dañen al pueblo de Dios, los que lo humillen, los que lo hieran, no quedarán sin castigo, hermano, porque Dios es fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. Amén. Entonces vamos con
con el versículo 7 de 45, dice, si tu piel fue de ocasión de caer, córtalo, mejor te darle la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado. Claro, hermano, como el caso de los fariseos, que utilizaban los pies pero para hacer daño, como el caso de Pablo, que utilizó los miembros de su cuerpo pero para asolar a la iglesia. Amén. No hagamos eso, hermano. Que los miembros de nuestro cuerpo sean miembros para justicia, no para iniquidad, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al fuego del infierno. Ok. Amén. Muy importante aclarar, hermanos, para que no me vayan mal a entender. No es que Cristo está mandando aquí a mutilarse, a que nos mutilemos. No, no. Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si destruimos este cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, Dios no va a destruir. ¿Ok? Entonces, no quiero que me malentiendan, no quiero que lo humanicen o lo tomen literalmente hablando, ¿ok? Fíjense bien, hermano, fíjense bien. Vamos con este versículo que le acabo de leer. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es sentar en el reino de Dios con un ojo con un ojo que teniendo 2 y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Entonces no quiero que piensen que Dios nos está mandando a mutilar, porque ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con eso? Por ejemplo, si los fariseos, hijos del diablo, ¿verdad? Poniendo este ejemplo, si los fariseos, hijos del diablo, se mutilaban las piernas para no seguir a Cristo y estar hablando mal de Él, aún podían pecar. Si se mutilaban los brazos, aún pecaban con la lengua. Si se mutilaban la lengua, aún pecaban con el pensamiento. ¿Entienden? ¿Entienden lo que quiero decir? Recordemos que el pecado viene del corazón. Entonces la única forma de no pecar es con nuestros miembros sería cortarnos la cabeza. Y aún así pecaríamos quitándonos la vida. Entonces, la cuestión no es mutilarse. La cuestión, lo que Cristo quiere que entiendan, es que si le hacen algo al pueblo de Dios, hermanos, mejor, o sea, que no utilicen las manos, los pies, los miembros que Dios le dio para hacerle daño al pueblo de Dios. Porque si le hacen daño al pueblo de Dios, mejor le hubiera sido a ustedes, para que me entiendan, no haber tenido manos, no haber tenido pies. Aquí en este momento dice, porque si tu ojo te da ocasión de caer, échalo de ti, mejor te sentar tuerto o con un ojo al reino de los cielos que caer con los ojos al infierno. Y aquí vamos otra vez al caso de Esteban, al caso de Pablo, perdón. Pablo fue testigo ocular de Esteban. Pablo fue testigo ocular de la muerte de Esteban. Hermanos, y nosotros pecamos hasta por omisión. Pablo ahí, viendo lo que pasaba, viendo esa injusticia, pecó, hermanos, pecó viendo cómo mataban a un justo. Pecó. Los fariseos, hijos del diablo, que nomás que estaban pendientes de lo que hacía Jesús, veían lo que hacían, pero para juzgarlo, ellos pecaron, hermano. Entonces dice la escritura que es mejor
no tener los dos ojos o solamente tener uno, pero no pecar contra el pueblo de Dios. Fíjense bien, el caso contrario, un ciego que se veía, Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense bien, Bartimeo estaba ciego, pero con esa ceguera que él tenía física, él podía ver que Jesús era el hijo de David. Por eso yo le digo, un ciego que veía. Y si él hubiera muerto creyendo que Jesús era el hijo de David, el Mesías, él hubiera andado a la vida eterna con esos dos ojos malos. Y bueno, y allá en el cielo no hay ciego. Como yo le digo, en el cielo no va ninguna persona con discapacidad. Entonces él iba a entrar a la vida eterna, él iba a dejar esta vida siendo ciego, si Jesús no lo sanaba, pero igual iba a entrar en la vida eterna donde iba a tener sus dos ojos bien. Entonces es lo que le quiero decir. No utilicemos los miembros de nuestro cuerpo para hacer daño al pueblo de Dios. Antes de hacer eso, es mejor que no tuviéramos esos miembros. Eso es lo que mi Señor Jesús está queriendo decir aquí, hermano. No utilicemos los miembros del cuerpo que Dios nos ha dado para hacer lo malo. Y sobre todo lo malo al pueblo de Dios, porque gloria a Dios, hay que hacerle bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. O sea, está mal que yo use los miembros de mi cuerpo para hacerle mal a mi prójimo, porque mi prójimo también está hecho a la imagen de Dios, pero es mucho peor y Dios va a cobrar venganza y va a hacer justicia por aquellos que derramen sangre inocente, y sobre todo si esa sangre inocente es la sangre de sus hijos. Amén, hermanos y amigos. Así que es mejor estar ciego aquí en esta vida, pero entrar en el reino de Dios, donde vamos a estar completamente sanados de toda enfermedad o discapacidad, que con estos dos ojos pecar en contra de los hijos de Dios, porque Dios es fuego consumidor, porque cosa horrenda es caer en manos de Dios viviente. Recordemos, hermanos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice la palabra que en el sexto sello, si no me equivoco, los hombres grandes, los hombres poderosos, temblaban de miedo y le pedían a la montaña que los ocultara, que le cayera encima para escapar de la ira de Dios y de Cordero, amén, que estaba en el trono. Dios es un Dios temible, hermano. Así que seamos muy cariñosos y seamos buenos con los hijos de Dios. No utilicemos los miembros de nuestro cuerpo para hacer lo que hicieron los fariseos, para ver las obras de Jesús, pero después estarlo señalando y llamarlo hijo de Beelzebú, para ver las obras de Jesús y decir, no, eso es lo que está loco. No usemos los miembros de nuestro cuerpo para tales cosas, porque no quedaremos sin castigo, hermano. Van a caer con esos miembros que tienen buenos, pero van a caer en el lago de azufre, donde el gusano muere y el fuego nunca se apaga. Y bueno, si creen lo que los testigos de Jehová dicen, cuando caigan en ese lugar se van a dar cuenta que el infierno es real, hermano. Amén. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Fíjense, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Todos serán salados con fuego, dice. Vamos a leer bien. Todos serán salados con fuego. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Dios es fuego. ¿Qué les quiero decir con esto?
Si vamos al libro de Ezequiel, en los primeros capítulos vemos una visión que tuvo Ezequiel, ¿verdad? De la gloria de Dios y vio a uno sentado en el trono, ¿verdad? Parecido a un hijo del hombre, creo que dice él, Ezequiel. Pero él lo ve y lo describe de la cintura para arriba como fuego, ¿verdad? Y de la cintura como para abajo como bronce fundido, creo que es bronce expuesto al fuego también. Entonces nuestro Dios es fuego, hermano. Y, y cuando dice que vamos a ser salados por el fuego, vamos a leer otra vez. Cuando dice aquí que seremos salados con fuego, es que vamos a ser probados por Dios, que conoce y escudriña la mente y los corazones. Y Dios es fuego, entonces vamos a ser probados por el fuego de Dios. Amén. Entonces, el fuego, Dios nos va a probar. Dios conoce la mente y Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. Y Él va a pagar a cada uno según sus obras. Dios no puede ser burlado, hermano. Lo que el hombre sembrare, eso va a ser lo que él recoja. Entonces, hermano, cuidado con dañar con sus miembros al pueblo de Dios. Amén. Porque Dios nos va a probar y nadie se va a escapar de su ira y nadie va a poder resistir la ira de Dios, porque cosa horrenda cae en manos de Dios, de Dios viviente. Y nuestras obras van a ser pesadas, hermano. Nuestras obras van a ser pesadas, hermano. Porque lo que nosotros sembremos, eso segaremos. Si sembramos en la carne, de la carne recogeremos corrupción y muerte más. Si sembramos en el Espíritu, recogeremos paz y vida. Amén. Entonces es muy importante saber que Dios nos va a probar, que Dios nos va a pesar y es Dios el que nos va a recompensar según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Amén. En el caso de que sea malo, de que no sean hijos de Dios, van para el lago de fuego de azufre donde Musaro no muere y el fuego nunca se apaga, hermano. Y allí van a pasar la eternidad crujiendo los dientes y sufriendo y llorando y lamentándose porque no quisieron aceptar a Cristo, porque no quisieron escuchar a los cristianos, porque los despreciaron, porque los mataron, porque los aborrecieron, y ahí se van a lamentar por ellos, pero ya va a ser demasiado tarde, porque ya habrán conseguido lo que quisieron toda su vida, estar lejos de Dios, no saber nada de Él, estar apartado de su gloria. Bueno, en el infierno, el impío, el ateo, va a conseguir lo que siempre ha querido. Y no va a ser nada bonito lo que le espera a aquellos que hicieron sufrir al pueblo de Dios, aquellos que lo masacraron, aquellos que no le creyeron, aquellos que no recibieron a los evangelistas, a los misioneros, aquellos que lo hicieron sufrir. No va a ser nada bonito lo que les espera. Un gusano que no muere y un fuego que no se apaga, condenación, vergüenza eterna. Pero los hijos de Dios brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Amén. Versículo dice, y todo sacrificio será salado con sal. Amén. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Hermanos, recordemos que Cristo nos dice que nosotros somos sal del mundo y luz del mundo. Una de las principales virtudes que tiene la sal es que conserva. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conservar lo bueno que Dios nos ha dado.
Tenemos que hacer que en la tierra lo bueno que Dios ha hecho, eso se conserve. Pero si nosotros como hijos de Dios perdemos esa sal y no conservamos lo bueno de Dios, y no proclamamos el Evangelio y no hacemos la obra de Dios y no salamos la tierra, ¿verdad?, para conservar lo bueno que Dios ha hecho, entonces nos volvemos inútiles, hermanos. Una sal que no sazona es inútil y no puede ser sazonada y será echada a los hombres, y los hombres la pisotearán. Amén. Por eso la Biblia nos dice en este versículo que conservemos la sal, hermano, que conservemos eso que Dios ha colocado en nosotros, hermano, para que nosotros lo transmitamos al mundo, para que nosotros conservemos lo bueno que Dios ha hecho en el mundo, hermano, y no perdamos esa sal, hermano, no perdamos eso que Dios nos ha dado, eso que Dios nos ha hecho, no lo perdamos, hermano, sino que extendamos esa sal, seamos sal, conservemos lo bueno de Dios, prediquemos el Evangelio, hagamos la obra, hermano, para que el mundo pueda recibir de la sal que Dios ha depositado en nosotros, de lo bueno que Dios ha depositado en nosotros, y se pueda conservar. Amén. Por eso la Biblia lo dice, que tengamos sal en nosotros mismos y paz los unos con los otros, y conservemos también la paz de Dios, que es la que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermano, como resumen, les digo, hermanos, que oponerse al Dios viviente es cosa seria. Oponerse al Dios viviente, a su voluntad, es lo peor que un ser humano puede hacer. Tener como enemigo al Dios de Israel es cosa terrible. La Biblia declara: no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, porque ese hombre no solo puede matar el cuerpo. No temáis a aquel que solo puede matar el cuerpo. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y echar vuestras almas al infierno. Temamos a Dios, hermanos, con temor y temblor, y no, hermanos y amigos, y no nos metamos con el pueblo santo de Dios, no le hagamos daño con estos miembros que Dios nos ha dado, porque si hacemos eso, hermanos, fuera mejor no haber nacido, fuera mejor no tener esos miembros con los cuales estamos pecando en contra del pueblo de Dios y en contra del Dios que lo envió. Amén. No hagamos eso, hermanos, porque a los que le hacen daño al pueblo de Dios no le irá bien. Fíjense bien, ya un ejemplo más para terminar. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fueron atacados por los amalequitas, y Dios se iró mucho con esa gente y le dijo a Moisés que donde quiera que viera a una amalequita, que los rayera, que no quería ver algún descendiente de los amalequitas vivos, que donde quiera que llegara, que hubiera amalequitas, los mataran, porque ellos se habían metido con el pueblo de Dios, porque ellos habían usado los miembros de su cuerpo para hacerle mal, para matar al pueblo de Dios que venía saliendo de Egipto y venía cansado. ¿Ven? Y Dios nunca le perdonó a ellos, a los amalequitas, haber actuado de esa forma contra el pueblo de Dios. Entonces le pido, hermanos y amigos que me escuchan, que no le hagan daño al pueblo de Dios, que no le hagan daño, sino que lo bendigan y lo ayuden en lo más mínimo que puedan, porque no quedarán sin recompensa aquellos que por ser de Cristo le den aunque sea un vaso con agua. Eso no quedará sin recompensa.
y le pido encarecidamente en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, que no le hagan daño al pueblo de Dios, que no lo desprecien, que no lo maten, que no lo ultrajen y que no le hagan daño y que no hagan tropezar al pueblo de Dios, porque si lo hacen no quedarán sin castigo aquellos que hagan tal cosa. Bueno, hermanos, como siempre le digo, Dios los bendiga, Yahvé los bendiga y los guarde, Yahvé alce su rostro sobre ustedes, Yahvé alce el rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.